Este programa fue patrocinado por Tacos Azteca. ¿Te gusta la comida mexicana? Tacos Azteca es el restaurante online para ti. Encuéntralos en Instagram y haz tu pedido. ¡Por la restauración moral! Los sicarios del cartel de Medellín asesinaron al director del diario El Espectador, Guillermo Cano. Eso es lo que necesitamos en este país, reconocernos como hermanos. Ha llegado el momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Bienvenidas y bienvenidos a La Gran Colombia, el podcast que les habla de la historia de Colombia. Juntos conoceremos la historia de nuestro país de la mano de quienes se han dedicado a estudiarla. Soy Sebastián Maldonado y este es mi podcast. Hombres y mujeres, camino de negro, camino de indio. En el capítulo anterior de La Gran Colombia, hablamos con nuestro invitado Andrés Ramírez Bernal acerca de la Colombia de los años 50 y sobre quién era Gustavo Rojas Pinilla. Además, analizamos algunos aspectos generales del gobierno de este personaje. En este segundo capítulo, discutiremos con Andrés sobre las polémicas ocurridas en el gobierno de Rojas Pinilla. ¿Era este un dictador? ¿Por qué es tan recordado en la historia de Colombia? Yo sé que los historiadores e historiadoras no somos jueces, ese no es nuestro rol. Se supone, pero a eso voy. De todas formas, uno después de investigar a un personaje y una época, se le crea también una imagen. Yo personalmente me inclino más por la versión que dice que este tipo fue un dictador. Ya vamos a hablar acerca de eso, pero yo quisiera saber cuál es tu opinión de Rojas Pinilla. Uy, esa pregunta sí está más complicada, compañero, porque eso va a sonar un poco ñoño, creo yo, pero yo creo firmemente en que el papel de los estudios históricos, y sobre todo cuando se aborda temas relacionados con la política, es tratar de quitarle la ideología a lo que ya está con una carga muy grande de ideología. Entonces decir, digamos como historiador, decir, no, es que a mí me cae bien Rojas Pinilla porque apoyó mucho la radio, por ejemplo, que la apoyó la Radio Nacional y en general a la radio, le dio una mano muy, muy, muy grande. Porque a mí me gusta la radio, pues me parece un poco irresponsable para mí, es decir, ¿qué te pudiera decir? Es un personaje muy interesante. Es un personaje tremendamente interesante, pero lastimosamente con una sombra muy grande de corrupción. Eso por un lado, me parece que es importante mencionarlo. Y además, pues es un militar y es un militar ultracatólico. Y pues yo respeto mucho a las personas creyentes, pero me alejo un poco de esa mirada, entonces es complicado, podría ser el resumen. Tú me hablabas de que hay una leyenda negra y una blanca, pero de estas leyendas, digamos que bueno, la leyenda blanca ya nos la explicaste un poco y es también causada por todo este pocotón de obras que él hace, ¿no? Pero esa leyenda negra, ¿dónde surge? Yo creo que empieza con la marcha estudiantil del 8 de junio de 1954, justamente el Día del Estudiante Caído, que para nosotros los egresados de las universidades públicas, pues es un día muy, muy especial, no por la alegría que nos produce, sino más bien por la conmemoración del estudiante caído, ¿no? Entonces, ahí inicia quizás esa leyenda negra de Rojas. ¿Qué pasó ese día? Pues mira, te voy a adelantar
una de las cosas que estoy trabajando en mi tesis de maestría versa sobre la caída de Rojas Pinilla. Y a mí me parece, en mi sentir, yo considero que dentro del periodo, es decir, de 1953 a 1957, hay dos actores a los cuales desde el principio Rojas Pinilla no le cayó muy bien. Uno de ellos es el Partido Comunista y otro es parte del estudiantado. Pero eso se vino a radicalizar en 1954 con el tema del estudiante caído, que además hay que rememorar que son 2 días, ¿no? 8 y 9 de junio. El 8, de hecho, es una tradición mucho más anterior porque es cuando se conmemora la muerte de Gonzalo Bravo, si yo mal no estoy, que eso es, si no estoy mal, 1929, me puedo estar equivocando, pero creo que es 1929. La siguiente es, digamos que en el marco de esa conmemoración se presentan ciertos disturbios en la Universidad Nacional. Dentro de esos disturbios llaman a una parte del ejército y de la policía y bueno, termina falleciendo Uriel Gutiérrez. Y a raíz de eso, al día siguiente surge una marcha muy muy grande y digamos ahí sí hay un enfrentamiento directo entre ejército, que además es el Batallón Colombia, que deberías hacer un programa sobre el Batallón Colombia, que es también muy interesante. La cosa es que se encuentra la marcha estudiantil con el batallón dispara, caen, si yo mal no estoy, 13 estudiantes mueren ese día y bueno, a partir de allí el estudiantado rompe todo tipo de vínculo con Rojas Pinilla para mí. Ahora, eso me parece a mí va a ser aprovechado por el Partido Liberal. Es decir, el Partido Liberal en ese momento no va a decir, Rojas, ¿a usted cómo le ocurre haber hecho eso que hizo? No. Ellos van a ser un poco más pro régimen en ese momento, van a decir, uy, no, sí, qué situación tan difícil, pero pues no es culpa de Rojas. De hecho, la explicación que va a sacar en ese momento el gobierno es que los laurianistas se unieron con el Partido Comunista para derribar al gobierno de Rojas. Una cosa tremendamente absurda. Es decir, como si en este momento Uribe saliera con Timochenko para, qué sé yo, hacer un plan entre los dos. Sí, exacto, una cosa así completamente absurda. Eso es interesante, ¿no? Porque eso quiere decir que había facciones políticas de mucho peso que estaban apoyando a Rojas Pinilla al inicio de su gobierno. Claro, de hecho eso lo trabaja Urán Rojas en su libro, Rojas y la manipulación del poder. Me parece que lo hace brillante a pesar de ser un libro antiguo, ya un clásico. Él lo que plantea es que al principio todo el mundo estaba contento con Rojas. El Partido Liberal sale a apoyarlo abiertamente porque piensa que el gobierno de Rojas va a ser transitorio y piensa que en ese tránsito ellos van a sacar beneficio porque el liberalismo era mayoría electoral, eso está claro. El sector ospinista, por supuesto, estaba muy contento con Rojas porque Rojas era una persona cercana a Ospina Pérez. Y digamos, en términos generales, todos aquellos, excepto los laureanistas y los comunistas y después los estudiantes, van a estar muy contentos con Rojas. El problema es que ya Rojas no está claro cuándo se va a ir. Es decir, se supone que él va a gobernar del 53 al 54, bueno, todos muy bien, lo aplaudieron, se hace reelegir en el 54, ya los aplausos no fueron tan eufóricos y bueno, digamos que ya la oposición en firme hacia él empieza en 1955, creo yo. Es cuando uno puede identificar una oposición en contra del régimen y es cuando se le empieza a llamar dictador, tirano, ilegítimo y otro tipo de adjetivos a su gobierno. Ya cuando se ha dicho que él va a ser presidente de Colombia por 4 años más, aparte del año que ya llevaba, pues hay grandes hitos en el país, ¿no? O sea, antes de que decidan que él va a ser el presidente por 4 años más, trae la televisión a Colombia.
yo no tengo muy claro, es decir, si ese era un proyecto de él o si eso ya venía de tiempo atrás. Lo que sí es que se invierte una cantidad absurda de dinero en traerlos. Sí, de hecho es un proyecto de él. O sea, hay quienes dicen que él desde el principio no quería quedarse en el poder. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que él tenía muy claro a qué quería, o sea, a qué venía a ser presidente, qué era lo que quería con ello. Porque traer la televisión a Colombia no fue fácil. No es un proyecto de un mes, de 2 meses, es un proyecto largo. De hecho, él lo que se propone a toda costa es que cuando el régimen cumpla un año, es decir, el 13 de junio de 1954, tiene que ser el lanzamiento de la televisión en Colombia. Fue lo que se propuso y lo logró además. Hay que decir que lo logró. Entonces, tal vez ese es un índice, me parece a mí, de que Rojas no venía por un par de meses, sino que él tenía en la cabeza otros planes que no pensaban nuestros amigos de la élite del partido ni liberal ni conservador. Historias de Macondo. En 1970, 13 años después de haber dejado el poder en manos de una junta militar, Gustavo Rojas Pinilla se presentó como candidato a las elecciones presidenciales de ese año, contra el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana. La diferencia entre ambos fue de tan solo 60.000 votos, y dado que en ese momento no existía la segunda vuelta electoral, ganó el candidato del Frente Nacional. Las acusaciones de fraude aparecieron desde el primer momento, ya que llegada la noche del 19 de abril, Rojas iba ganando en los conteos radiales. En la mañana del 20 de abril se anunciaba como ganador a Pastrana. Estas acusaciones de fraude electoral serían el mito fundacional del M-19 o Movimiento 19 de Abril, quienes desde 1973 se dieron a conocer en Colombia por su indignación contra la corrupción. Pero entonces ya tenemos un personaje que se está llenando de amores y odios, porque pues un día va y manda a dispararle a un poco de estudiantes. Digamos que en esa época obviamente no había SMAT, entonces las protestas no se dirimían con gases lacrimógenos, sino pues a bala, básicamente. Y a los poquiticos días inaugura la televisión en Colombia. Y tiene otro hito muy importante unos 2 meses después. Y es que decreta el voto femenino, el voto de las mujeres en el país. Sí, a ver, hay que matizar, dicen los profesionales de esta disciplina, hay que matizar. Él no manda a dispararle a los estudiantes. Yo creo que fue un error, es decir, fue un mal manejo de algunos integrantes del ejército que abren fuego. Es decir, no es una orden que venga de arriba, ¿sí? Es un error, es un grave error y es además es una tragedia, por un lado. Por el otro, ese suceso empaña toda la celebración que él tenía, o sea, estamos hablando del 8 y 9 de junio, o sea, los 4 días el régimen estaba de cumpleaños, estaba celebrando su primer año en el poder, entonces eso va a empañar todo, pero a pesar de eso, pues él cumple su propósito, que es el tema de la televisión. Hay un artículo del profesor César Ayala muy bueno sobre eso. Y a propósito, tú tienes razón, el ANAC en 1954 toma una serie de medidas, entre ellas darle el voto a la mujer, que además se venía buscando de tiempo atrás, que curiosamente es que este país es el país de los absurdos, ¿no? García Márquez, creo que el gran acierto de García Márquez es utilizar el realismo mágico en Colombia, porque así es Colombia, es puro realismo mágico. Porque de las personas que más se oponían al voto de las mujeres era parte del Partido Liberal, porque ellos creían que ese voto se iba a ir para el Partido Conservador, porque supuestamente las mujeres se dejan manipular más por la iglesia y la iglesia está... en fin. Entonces en el 54 Rojas va por medio de la ANAC, hace
básicamente tres cosas así relevantes. El voto a la mujer, pero igual no pueden votar porque no hay elecciones. Recordemos que no hay ningún tipo de elecciones, uno. Dos, se hace reelegir de 1954 a 1958. Y tres, prohíbe el Partido Comunista. Lo prohíbe, es decir, era prohibido ser comunista en ese momento en Colombia. Así de sencillo. Recordemos que estamos en plena época de la Guerra Fría, ¿no? En uno de los programas que vamos a hacer en este ciclo, vamos a hablar sobre el voto femenino. Vamos a traer una experta en este tema, porque además, digamos que se le está quitando mucha agencia a las mujeres, ¿no? O sea, es como si las mujeres no estuvieran luchando por el voto, sino que llegó Rojas y por fin les dio el voto, y eso no es así, o sea, pues tampoco. Es decir, eso es una lucha que venía de mucho tiempo atrás, que era una lucha a nivel mundial, y Colombia tiene la casi vergüenza de ser el último país, fuimos el penúltimo de América Latina en autorizar pues el voto femenino, ¿no? Sí, de hecho es una contradicción tremenda, tremenda, ¿no? Porque efectivamente, o sea, el voto femenino se venía impulsando de tiempo atrás, pero las élites, es decir, si los liberales estaban en contra, parte de los liberales estaban en contra del voto de la mujer, imagínense los conservadores. No, pero eso no era de Dios. Algo así, algo así. Van por las montañas, tristes caminando, regando la tierra con su llanto pobre. Salieron deprisa por la madrugada, sin llevarse nada, sin saber a dónde. Buscan un camino que les ponga a salvo, que les lleve lejos de su tierra madre, esa tierra suya que les fue arrancada, sembrada de odio y regada con sangre. Andrés, ya para llegar al punto central de esta conversación, vas a tener que mojarte. ¿Tú consideras que Rojas Pinilla era un dictador, sí o no? Depende. Mentiras. Pues de hecho, dictador viene de Roma. Viene de Roma. Y era en momentos de crisis se necesita tomar decisiones rápidas. Entonces no hay tiempo para debatir en el Senado qué es bueno, qué es malo, qué se necesita o qué no, sino se otorga un poder, se inviste de un poder especial a una persona que es la que toma las decisiones. Pues mira, ese es un debate interesantísimo, pero que creo que tiene una resolución relativamente fácil. ¿Por qué? Digamos desde nuestros días y digamos después del Frente Nacional, el debate sobre si fue dictador o no fue dictador es simplemente una jaula historiográfica, una prisión historiográfica, en la medida en que uno dice, uy, fue dictador, o sea, fue una persona mala. O no fue dictador, es decir, fue bueno. Y pues realmente una cosa no se relaciona directamente con la otra. ¿Por qué lo digo? Dictador es aquel que gobierna sin otros mecanismos de control. Es decir, en una república tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y se hacen contrapeso unos a otros. Rojas no tenía, en la época de Rojas no había Senado, no había Congreso de la República. La Corte Suprema era elegida a dedo, básicamente. Entonces la solución es fácil. ¿Es un dictador? Sí. ¿Que eso sea malo? Depende muchísimo, porque tuve la oportunidad de viajar a Brasil y eso me aclaró mucho este debate, porque Getúlio Vargas prácticamente formó a Brasil. Prácticamente es el padre de Brasil en muchos sentidos. Habrán brasileños que me maten por esto, pero de alguna u otra manera fue así, creó Brasil. Y fue un dictador. Es decir, la dictadura del Estado Novo se llama ese periodo. La dictadura del Estado Novo, que fue bueno, que fue malo, no importa.
Si tú miras la característica del gobierno, entiendes si fue o no lo fue. Pues para mí sí, así fue. Yo te preguntaría por dos cosas en específico. De una vamos a hablar en un programa especial, en uno de estos programas del ciclo contigo, que es sobre el tema de la censura, que pues hay que aclarar, ¿no? O sea, no es que Rojas Pinilla se haya inventado la censura de prensa, porque eso ya venía. Lo que pasa es que, pues cuando sube Laureano Gómez, bueno, no, inclusive desde que suben los conservadores se empieza a intensificar un poco más, y ya con Rojas Pinilla, pues, esta censura aumenta de una forma brutal. Y el otro tema es el tema de los muertos, porque, pues, es decir, nosotros cuando teníamos las clases de historia de Colombia, veíamos que decían, no, eso no fue una dictadura, sino una dicta blanda. Pero a mí siempre me causó mucha curiosidad decir, hombre, es decir, ¿cuál es la diferencia, cierto, entre, es decir... A partir de 100 muertos ya no es dicta blanda, sino es dictadura. Es decir, si hay 101 muertos es dictadura, si hay 99 es dicta blanda. Claro, es complejo. Exacto, porque ya por el simple hecho de que alguien mande asesinar, o bueno, como tú decías de la masacre de los estudiantes, que los funcionarios de un gobierno asesinen personas por estar en contra de ese gobierno, eso a mí me parece terrible. Y aquí no hablamos de cantidad. Acá me parecía muy curioso eso, porque no eso fue solo el asesinato de estos jóvenes el 8 y 9 de junio, sino también, por ejemplo, los sucesos que ocurren en la Plaza de Toros en febrero de 1956. Bueno, por partes, porque ahí la pregunta va muy amplia. Empecemos con censura. Pero realmente censura siempre ha habido. Siempre. Por citar un ejemplo, la ley de los caballos en la regeneración, en el periodo de la regeneración. Tienes toda la razón, Rojas no se inventa la censura en el periodo en el que él gobierna. Él viene de una tradición en el cual Ospina Pérez en 1949 empieza a censurar periódicos. Entonces, bueno, digamos que sí, es cierto, la censura no inicia con Rojas. En el periodo de Pérez hay censura, en el periodo de Laureano hay una censura bravísima, pero en el periodo de Rojas la censura es tremendamente volátil. O sea, hay periodos en los que, mejor dicho, no se puede publicar una foto de Alberto Lleras Camargo porque no se puede. Hay otras en las que se permiten unos cubrimientos, unos excesos, unas cosas que pobre censor, yo creo que lo echaron al día siguiente cuando eso salió publicado en el periódico. Entonces es interesante porque yo creo que la censura nunca fue del todo controlada. Es decir, se intentó tener un control sobre los medios, pero creo que no se logró del todo. Hay que recordar que en esa época cierran el periódico El Tiempo, cierran el periódico El Espectador y el gobierno crea su propio periódico. Sí, es decir, a ver, no es solo malo, es peligroso, es tremendamente peligroso. De hecho, esa es una de las características principales de un régimen totalitarista. De hecho, el primer periódico que Rojas cierra es El Siglo. El Siglo, recordemos, los dueños eran los Gómez Hurtado, la familia Gómez Hurtado. Paso seguido cierra El Tiempo, y para mí eso empieza a marcar la oposición en serio contra Rojas. Es decir, que se meta con la casa de Santos, el presidente, uno de los presidentes más prestigiosos, con más poder, no solo en Colombia. Es decir, es que El Tiempo llegó a ser uno de los periódicos más importantes en Latinoamérica. Más importante, de hecho en el 50 es posible que esté en el top 3 de los periódicos más importantes. Que Rojas lo haya cerrado, pues le pesó muchísimo. Entonces te decía, no es solo malo, sino que es peligroso por un lado.
Durante Rojas se intenta instaurar una sociedad tremendamente maleable, es decir, es un bombardeo seguido de cosas del Estado. Ahí le hallo a la gente a la que le denomina populista en el sentido peyorativo, es decir, en aquel que utiliza todos los medios del gobierno para promover su imagen y su gobierno y sus acciones y todo este tema, pues, y les hallo toda la razón. Eso por un lado, y lo que decías tú, ¿no? Es tremendamente complicado porque además de la censura existía la autocensura. Es decir, la autocensura es, pucha, yo mejor no publico eso porque de pronto me cierran mi periódico y pues yo no soy Santos que tengo para solventarme económicamente, sino pues yo soy un pequeño o mediano periódico. Entonces en ese sentido, es decir, no solo la censura, sino la autocensura va a marcar pues algo muy nefasto para la sociedad colombiana. Ahora, planteas un tema espinoso, tremendamente complicado y tremendamente polémico, porque tú dices, todas las muertes valen, claro, pero el problema es que el Estado no tiene el poder de todos sus funcionarios. Es decir, y curiosamente mencionas dos sucesos que ocurrieron en Bogotá, y por ello son muy famosos. Uno, que es lo que ya mencionamos con respecto a los estudiantes, y lo otro es la que se denomina por algunos sectores como la matanza de la Plaza de Toros. Yo creo que tiene un peso tremendamente mayor, es decir, muchísimo más cuestionable los bombardeos al Pato, a Guayavero, a toda una región del Tolima, el Sumapaz en parte, en la cual esto habría que confirmarlo. Me gustaría mucho poder hacerlo en algún momento o que alguien lo pudiera hacer, pero es posible que Colombia haya sido pionero en los bombardeos con bombas de napalm, algo tan trágico en guerras más adelante como la guerra de Vietnam y otras guerras. Es posible que hayamos empezado aquí ese tipo de prácticas y curiosamente no lo sabemos. Pero ¿por qué no vamos a saber una cosa tan importante? Pues claro, eso ocurrió por allá donde los campesinos, por allá en el campo, eso para la élite no es tan importante como que vengan y nos masacren aquí en la Plaza de Toros. Entonces, por eso digo yo que es tremendamente complicado. Vuelvo y repito, Rojas Pinilla es un personaje muy interesante, pero también durante su gobierno se cometieron atrocidades bastante fuertes. La historia viva. Lilia Vélez de Maldonado. Pues yo nací en Bogotá el 12 de febrero de 1931 y tengo 89 años. Pues me acuerdo cuando lo derrocaron. Cuando él lo derrocaron, formaron una presidencia de generales del ejército, creo. Y ellos acabaron de completar lo que le faltaba a Rojas Pinilla para salir de la presidencia. Yo quisiera, ya para cerrar, que tú nos contaras de pronto qué gobierno queda tras la salida del poder de Rojas Pinilla. O sea, ¿en qué ha cambiado Colombia en esos 4 años? Bueno, pregunta muy interesante, ¿sabes? Porque lo que va a hacer Rojas Pinilla al fin y al cabo es que las élites necesariamente tengan que tener en cuenta al pueblo. Es decir, Rojas intentó legitimar su gobierno a través del pueblo, de la democracia plebiscitaria. La democracia plebiscitaria tal vez no sería el concepto más acertado, pero sí a través del apoyo popular. Entonces, para tumbarlo, ¿qué se necesita? Pues al pueblo. Y creo que esa es tal vez el mayor cambio que yo veo después de Rojas Pinilla. Y es que ya las élites no se pueden hacer más, porque ya lo habían hecho bastante tiempo, no se pueden hacer más los desentendidos con el tema social, con la cuestión social. De alguna u otra manera van a tener que acoger parte de esas demandas y parte por eso sea la mini, pequeñísima reforma agraria que tuvimos, pero se dio de alguna otra manera. Es decir,
creo yo que sin la figura de Rojas no se hubiera podido hablar de reforma agraria en este país. Tal vez le estoy dando un peso desmesurado porque ahí volvemos al mismo punto de tensión, ¿no? ¿Quién pesa más, las élites o el pueblo? O las personas que promueven una idea y la van buscando de tiempo atrás. Queda para un debate más amplio, creo yo. Caminan cansados, caminan hambrientos sin comprender nada de su destino. Blancos, negros, indios, hombres y mujeres que alumbran sus hijos en el camino. Bueno, Andrés, te agradezco mucho tu participación en este programa de La Gran Colombia. Sebas, gracias a ti por la invitación. Siempre un placer hablar de historia de Colombia, que en un país en el que tiene una historia oficial tan mediocre y tan escasa, pues hacer historia pública siempre es un placer. Entonces, un abrazo y los mejores deseos para el podcast. En el próximo capítulo de La Gran Colombia hablaremos sobre la historia de la televisión en Colombia con nuestro invitado, el historiador Juan David Alfonso. No se lo pierden. La canción que ustedes escucharon durante todo el episodio se llama Caminantes y es de la autoría de la compositora Luz Marina Posada. Los arreglos musicales fueron realizados por la bandolista Oriana Medina y la adaptación que ustedes escucharon fue realizada por la guitarrista Emilia Vega para el ensamble musical Cajas de Pino, a quienes agradezco por su hermosa interpretación. Caminan cansados, caminan hambrientos sin comprender nada de su destino. Blancos, negros, indios, hombres y mujeres que alumbran sus hijos en el camino. Cansados van, blancos, negros, indios, hombres y mujeres que alumbran sus hijos en el camino. En el camino, en el camino. Blancos, negros, indios.